junto con los discípulos que en crisis huían de Jerusalén porque no eran capaces de entender y de procesar lo que allí había pasado. Y en esos discípulos desilusionados y confundidos, Él se hace un caminante con ellos, se mete en su camino. Miren, Jesús se mete en nuestra vida. Yo suelo llamar a Jesús con una frase que algunas viejas beatas, se va a decir que a unas damas piadosas les escandaliza. ¿Saben qué título le doy yo a Jesús? Le digo el divino metiche. ¿Saben qué es un metiche? Alguien que se mete donde nadie lo convidó, no lo invitó. Jesucristo es el divino metiche que se mete en nuestro drama, se mete en nuestro dolor, se mete en nuestra tristeza, se mete en nuestro fracaso, se mete en nuestro drama sin que nadie lo invite. Allí estaba la pobre viuda enterrando a su hijo en la aldea de Naín y Jesús se le metió en el drama y le resucitó al pelado. Allí estaban los discípulos de Emaús caminando desconcertados, confundidos, discutiendo, y Jesús se les metió en su desesperanza. Allí estaban los hermanos de Betania llorando, las hermanas de Betania llorando a su hermano Lázaro, cuando Jesús recorrió los 3 kilómetros que separan a Jerusalén de Betania y se quedó en la puerta. Aunque llegó, fue respetuoso, esperando la decisión de las hermanas que salgan al encuentro de aquel que ya había recorrido la mayor parte del camino. Jesús siempre se mete en nuestro drama, se mete en nuestra vida, se hace compañero de camino en nuestra vida. Entonces no solamente es el camino que tenemos que recorrer, Jesucristo mismo es, además de camino, es también caminante. Y además de caminante, se convierte también en meta a la que tenemos que llegar. Dice el autor de la carta a los Hebreos que despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra meta es Jesús, pero nuestro camino también es Jesús, y nuestro compañero de camino también es Jesús. Jesús que es caminante, Jesús que es camino y Jesús que es meta. Cuentan una historia para los ejercicios espirituales que tuvimos antes, el lunes, martes y miércoles santo. El día que tocamos el tema de la cruz, les contaba un cuentico de un hombre que quería hacer, correr la maratón de las 10K. Y entonces de repente se acostó y tuvo un sueño. Soñó que estaba en la pista de partida con una gran cantidad, eran 5 cuadras de atletas que iban a arrancar las 10K. Pero había algo curioso en su sueño. Cada uno de los atletas tenía una cruz de madera grande, tamaño personal. Y entonces dispararon para la carrera y todos empezaron a correr. Correr es complicado, pero con una cruz a cuestas es un encarte. Y empezó a correr y le pesaba la cruz y le arrastraba, no lo dejaba poder dar lo mejor de sí mismo, y se aburrió, y de repente, cansado, aburrido, entonces de repente vio allí, se paró a recostar y de repente vio ferretería y dijo: ajá. Miró a la izquierda, miró a la derecha, se metió. ¿Tienen serrucho? Denme un serrucho. Y agarró su cruz, le voló 30 centímetros por acá, 20 por acá, 20 por acá y 20 por acá. Se enrolló el serrucho, se lo metió y entonces siguió corriendo y empezó a pasar a otros atletas y dijo: ajá, esto está bueno, he aligerado mi cruz, puedo correr más rápido en el camino. Y entonces se emocionó tanto que se metió detrás allí en un callejón, sacó el serrucho y le dio serrucho a la cruz. Le dio serrucho adelante, arriba, atrás, a los costados. Se dobló el serrucho y siguió corriendo y fue pasando a otros y fue pasando a otros y fue pasando a otros. Ya casi como una cruz aquí, de esas que se cuelgan, ya estaba primerito en la fila. Cuando de repente vio el letrero que decía meta, dijo: ya llegué. Y cuando sube la colina para llegar a la meta, se dio cuenta que había un abismo. Un abismo gigantesco, era un desfiladero larguísimo que separaba un lado del otro, era muy angosto. Posiblemente tenía apenas 2 metros, del 2,10 metros de altura.
Pero sin embargo estaba ese desfiladero. Y le digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paso? ¿Ahora qué hago? De repente el que venía segundo con su cruz, agarró la cruz, la levantó, la empujó y la jaló y llegó a la meta. Y todos los que venían detrás colocaron su cruz y solo a través de la cruz pudieron alcanzar la meta. ¿Qué quiso hacer este fulano? Rebajar su cruz. ¿Qué quiso? Evitar el problema, evitar la carga y el sufrimiento. Era un cristiano light, que todo lo quería sin complicaciones, sin problemas, sin esfuerzos y sin sufrimientos. Llegar a la meta exige mucho esfuerzo. Llegar entre los 3 primeros a la meta exige una fuerte preparación a lo largo de toda la vida. Hermanos, solamente los que entrenan y los que se esfuerzan son capaces de llegar a la meta. Pero no perdamos que el sentido de la cruz, el sentido de Jesús, que no solamente es camino, sino que es caminante y que es meta. No nos perdamos del camino. Por llegar a la meta no abandonemos a nuestros compañeros de camino. Hay algunos que progresan tanto, les va tan bien en la vida, que entonces ya piensan que pueden jugar. Y entonces de lo primero que se olvidan es de la familia. Y entonces, como cuando uno prospera, tiene un cargo importante y hay mucha plata a su alrededor, llegan las lagartas a rodearte y entonces crees que puedes pegarte una canita al aire, 2 al aire, 3 al aire. Y después, como los tiempos cambian, cambia el gobierno, cambia el puesto, pierdes tu trabajo y perdiste cabra y lazo. Porque cuando quieres volver a la tuya ya está herida, ya hizo proyectos y planes en la que tú ya no tienes lugar. No te pongas a jugar con lo único realmente valioso que tienes en tu vida, que es tu familia. Cuando nos va bien, casi siempre nos olvidamos de la familia, pero cuando estás fregado con J, cuando estás enfermo, cuando estás hemipléjico, ¿quién te va a cambiar los pañales? ¿Quién te va a limpiar? Esas lagartas que se divertían con tu plática, esas son las primeras en volar. Rabindranath Tagore, un filósofo hindú, compañero, discípulo de Mahatma Gandhi, tiene una frase que dice: los verdaderos amigos son como la sangre, acuden a la herida sin que nadie los llame. El tesoro más valioso que tienes es tu familia. No la descuides en el camino, no la descuides, porque si te das el lujo de atropellarla, te garantizo una vejez de perro, con el perdón de los perros, que no tienen culpa en este paseo. No desprecies lo único realmente valioso que tienes. La primera comunidad de Jerusalén se preocupaba mucho porque había crecido tanto la comunidad que entonces las viudas de los griegos eran discriminadas frente a las viudas que hablaban hebreo. Y le hicieron el reclamo a los apóstoles. Y Pedro dice: un momentico, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios para encargarnos de esas administraciones. Nombren ustedes, y da un perfil, 7 hombres que tengan buena fama, buena estima, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y escogen 7. Entre ellos estaban Esteban y Felipe. Esteban y Felipe, además de cuidar a las viudas, los vemos predicando y dando testimonio del Señor. Y entonces, porque nosotros los apóstoles nos toca dedicarnos de la predicación y de la palabra. La comunidad que va haciendo camino. La comunidad que en la medida que se van presentando los caminos, los problemas en su camino y en su andadura, en su caminar por la vida, necesita ir resolviendo las situaciones que se le van presentando, como toda familia. En la medida que vamos caminando, se presentan los imponderables. Yo muchas veces veo algunos hogares que tienen en su presupuesto mensual, tienen imprevistos.
Y a veces ese imprevisto puede ser una apendicitis, o puede ser que el pelado se cayó y se rompió un hueso, y entonces allí están esos imprevistos que cuando uno los toma en cuenta se convierten en la posibilidad para poder ir resolviendo los problemas de la cotidianidad. La cruz no es mala. La cruz se convierte en el camino que nos ayuda a ser humildes, que nos ayuda a esforzarnos, que nos ayuda a humanizarnos, a ser más humanos, a ser más sensibles frente a la necesidad y a los demás. Jesucristo hoy se presenta como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si lo conoces a Él, conoces al Padre. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, dice Felipe.